vamos a desarrollar esta información, particularmente cómo está evolucionando el coronavirus aquí en Córdoba, en nuestra provincia, donde no solamente crecen los casos en Córdoba capital, sino también particularmente en diferentes localidades. Y es por eso que ya mismo lo vamos a saludar al doctor Oscar Atienza, quien es especialista en salud pública, para conocer más novedades, pero sobre todo su opinión al respecto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Joel y Flavia? Un saludo, gracias por llamarme. Bueno, doctor, la primera inquietud es si sorprende la cantidad de contagios que estamos viendo en Córdoba y en Argentina, atendiendo a dos cuestiones: comportamiento de la población y también lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia por parte de las autoridades provinciales y nacionales. Bueno, a mí no me sorprende, yo vengo anticipando que la cantidad de casos va a seguir aumentando en la medida de que no se tomen medidas para poder disminuir la cantidad de gente circulando en la calle. A mayor cantidad de gente circulando en la calle, mayor cantidad de virus. En este momento uno no logra ver a nivel nacional una estrategia única para lograr bajar la cantidad de casos. Sí lo vemos a nivel de algunas provincias, como San Juan, como San Luis, Santa Fe, que han bajado un poco de, no sé si de fase, pero por lo menos han logrado hacer que exista menos cantidad de gente circulando en la calle, con lo que van a lograr en definitiva un control momentáneo de la pandemia. Acá en Córdoba hemos tenido dos medidas en las últimas semanas. Una ha sido delegar, el COE ha delegado las funciones de establecer medidas a los municipios. Son los municipios ahora los que van a tener que empezar a tomar medidas para el control de la pandemia. No son vinculantes las decisiones o las recomendaciones del COE, y allí ve uno un problema que va a ser la desarticulación un poco de las acciones que se tendrían que coordinar a nivel provincial. Y la última ha sido la medida de ayer, que le hemos visto todo, la decisión de la provincia de no testear más a los contactos estrechos, con lo que vamos a perder la noción de la cantidad de casos reales que tenemos. Y a partir de allí vamos a empezar a conducir esta pandemia a ciegas, sin saber la cantidad de casos reales. Eso es muy peligroso, la verdad que es muy peligroso, y recomendaría que la reviertan en breve, ¿no? Doctor, en este sentido, usted ha hablado sobre muchos puntos muy importantes para desarrollar. Por un lado, la pregunta en relación a este comienzo de la cuarentena por allá por el 20 de marzo, hace tanto tiempo, que genera que hoy la gente esté cansada y resulte muy difícil que respeten los protocolos sanitarios, que respeten el famoso quédate en casa. ¿Considera usted que empezamos de manera muy temprana esta cuarentena? Eso por un lado, y por otro lado, si considera de una gravedad la situación de disminuir la cantidad de testeos, lo que implica, lo que usted decía, hacer un manejo a ciegas de esta pandemia. Sí, con respecto a la primera pregunta, yo estoy de acuerdo con la fecha en la que se empezó. Es más, siempre manifesté que yo lo hubiera empezado una semana antes. Eso estuvo bien porque demoró mucho en la llegada del aumento abrupto que estamos teniendo hoy de casos. Fíjense que prácticamente 30 días después de aquel 20 de marzo, en donde comenzamos con la cuarentena esta brusca que tuvimos, 30 días después teníamos prácticamente 15 provincias que reactivaban en casi un 100% sus actividades. Quedaban muy poquitas actividades fuera, pero nos permitió manejarnos durante este tiempo con cierta holgura. En este momento es el momento de volver a apretar el freno. Esto es como conducir un auto, ¿no? Es un poquito el freno y un poquito el acelerador. Así se conduce la pandemia. Yo no creo que la gente esté cansada, yo creo que la gente está mal informada. Creo que nos ganó un discurso anti-cuarentena que se instaló también abruptamente por allá, por hace 3 meses atrás. Creo que ganó. Y me parece que el gobierno tiene que trabajar en revertir esa idea, explicarle que es más fácil evitar el virus que transitar la enfermedad. Así es que en eso soy terminante. La segunda pregunta relacionada con esto de conducir la pandemia a ciegas, sí. No tener la ubicación, la localización y la cantidad exacta de infectados en la provincia puede llegar a ser caótico y catastrófico. Uno en esta enfermedad lo que necesita es saber exactamente dónde están cada uno de los infectados. Una medida interesante podría ser, ya que no quieren gastar en test,
que adopten las medidas que se han tomado en Buenos Aires, que todo aquel conviviente con una persona que fue hisopada y que era positivo, que también se lo tome como positivo. Porque si no, esa persona va a seguir circulando, no va a tener ningún certificado que diga que es COVID, en su trabajo lo van a llamar, le van a decir presentante y va a terminar yendo. Es decir que me parece que hay ahí un contrapunto con las medidas que se están tomando a nivel nacional de dar como positivos aquellos contactos estrechos. Acá no, acá no los vamos a estar contando y eso es peligroso. Claro, claro. Doctor, puertas adentro para Córdoba. A ver, resulta lógico que Córdoba capital, por la densidad poblacional, sea quien más registra cantidad de casos. No en proporción, sino en cantidad, en términos nominales. Pero, por ejemplo, el caso de Río Cuarto, que obviamente que tiene una población interesante, ha crecido mucho en estos últimos días. ¿Hay algún tipo de explicación al respecto? ¿Tiene que ver estrictamente con la gestión de la pandemia en cada ciudad en particular? Seguramente tiene que ver con la gestión de la pandemia en particular, pero no nos olvidemos que Río Cuarto es una ciudad de mucho tránsito vehicular y tránsito de transporte, ¿no? Está al paso entre Buenos Aires y Cuyo. Es una zona por donde transita muchísimo transporte y hemos visto que el transporte disemina un poco el virus por todo el lugar. Y bueno, dio en una ciudad que es una ciudad grande, que es cabecera, y en donde fácilmente se transmite el virus. Pero además Río Cuarto venía muy relajada porque hace 40 días atrás tenía solamente 20 casos y ellos entendían que eran zona blanca, que estaban protegidos y de pronto en menos de 40 días están con más de 2.000 casos. Creo que hubo ahí una combinación de una cuestión estratégica en la localización geográfica que tiene Río Cuarto, que es lugar de paso para muchísimo transporte de camiones, por ejemplo, y también algún tipo de relax que tuvieron las autoridades y que creían que no iba a pasar nada, ¿no? Yo por eso siempre digo, no creo en las zonas blancas. Hay que tener muchísimo cuidado en todas las poblaciones, absolutamente todas las poblaciones. Tenemos que estar muy atentos a la circulación del virus. Doctor, usted recién hacía una analogía con el manejo de un vehículo, frenar, acelerar, frenar. ¿En la situación en la que está Córdoba actualmente, sería conveniente frenar ciertas actividades, volver de fase? ¿Cuál es la recomendación en este contexto? Mira, ayer una doctora me daba un ejemplo y me pareció muy gráfico. Esto es como cuando vos sales a la ruta, el auto lo pones en primera, pasás a segunda, a tercera, a cuarta, hay un momento en el que frenás, bajás a tercera, a segunda, quizás a punto muerto. Es decir, no transitas todo el trayecto en la ruta quinta a fondo. No, en la pandemia se tiene que manejar del mismo modo. La gente tiene que entender que hay momentos en los que vamos a ir a quinta en una ruta, pero hay otros momentos en los que vamos a estar en punto muerto parado. No hay otra estrategia hasta este momento en lo que es la conducción de una pandemia. Y creo que hay que explicárselo a la gente, es decir, no es que vamos a tener una cuarentena eterna. Las cuarentenas bruscas, como la vimos en los primeros 30 días, quizás en este momento sea necesaria. Es decir, habría que frenar un poquito para después poder tomar mayor velocidad nuevamente. Me parece que es un gráfico que me interesó, describe claramente cómo se conduce la pandemia. Doctor, la última pregunta tiene que ver con esto que se conoció de AstraZeneca, que por ahora ha puesto pausa casualmente en esto de acelerar y frenar con respecto al estudio de la vacuna por algunas reacciones adversas, con algunas precisiones que nos puede dar en términos generales de qué puede llegar a implicar esto. Digo, ¿ha fracasado la vacuna? ¿Hay que esperar un poco? ¿Hay que hacer correcciones? ¿Qué significa en términos técnicos? Nada, a la población decirle que forma parte del proceso de creación de una vacuna. Que haya salido solamente una persona que haya tenido una reacción adversa, la verdad que es para ponernos contentos y no amargarnos por esta situación. Forman parte normal de la creación de una vacuna. Es posiblemente que se la pause varias veces más y que recibamos noticias de varias vacunas que van a ser pausadas y luego reanudadas. ¿Qué es lo que se hace en este momento del pausado? Lo que se va a hacer es seguramente se va a romper el sobre con ese paciente porque es posible que haya recibido la vacuna, pero también es posible que haya recibido el placebo. Es decir, que todo esto sea una alarma innecesaria. Pero a la gente decirle que se quede tranquila, que forma parte del normal desarrollo de una vacuna y que lo más probable es que sea reactivada en breve.
porque una sola reacción adversa a nivel mundial no creo que haga la diferencia en esta vacuna. Y ya tenemos más vacunas que están transitando en fase 3. Tenemos la vacuna china, la vacuna rusa. Yo por la china me inclino mucho más porque ya ha completado prácticamente todas las fases y ya estaría en un momento de producción. Así que estamos a poco tiempo de ver no el final de esta pandemia, sino el control de la pandemia, que en este momento no lo estamos teniendo. Ojalá, ojalá. Bueno, doctor, simplemente agradecerle por estos minutos y su opinión. Gracias a ustedes por la convocatoria y recordarle a la gente siempre que se tiene que cuidar. Recuerden, 2 metros de distancia, lavado de las manos, el uso de barbijo. No nos relajemos, el virus en cualquier momento nos ingresa, así es que tengamos ese cuidado hasta que pase la pandemia. Yo calculo que en febrero ya van a estar vacunándose los primeros grupos, así que tendremos un poquito más de tranquilidad. Gracias por la comunicación.